Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el día de ayer recordaban esta información que aparece en algún lugar de las redes. Decía, hasta este domingo, o sea, hasta el domingo pasado, en Estados Unidos han ocurrido 283 tiroteos masivos, en donde me quedé corto en la cantidad de muertos. Según esta información, casi 10,000 muertos en esos 283 tiroteos masivos. Habrá que confirmar la información, pero sean 10, sean 2, sean 1,000, es mucho. Es demasiado, demasiado. Eso es lo que ha ocurrido, 283 tiroteos en un año. Eso es casi una guerra. Eso es casi una guerra. Eso va para los que hablan de inseguridad y para los que hablan de violencia social. Para los que hablan de violencia social, este es un dato. 283 tiroteos masivos. El último, el fin de semana pasado, que murieron 5 o 6, no sé cuántos. Sí, más de 5 personas y varios heridos. También 7, 8 heridos, no sé. Eso es a cada rato. Eso es a cada rato. Producto del fanatismo en buena parte, pero sobre todo producto de la incertidumbre, de la falta de sosiego con la que vive mucha gente ahí y sobre todo con la que viven los pobres, los más pobres de esa sociedad. Porque muchos de estos tiroteos los escenifican gente que usualmente son pobres, empleados, obreros, gente que ha perdido el trabajo y gente fanatizada también, fanatizada de diferentes maneras. 283 tiroteos masivos, algunos de ellos con 20 muertos, con 30 muertos. Es una cosa realmente espantosa, es algo para espantar a cualquier sociedad. Sí, señor, tan espantados como estamos nosotros cada vez que un fatal, ¿sí?, cada vez que un endemoniado asesina a una de nuestras mujeres. Sí, todos los años tenemos ese panorama de 60 mujeres, 70 mujeres, 50 mujeres asesinadas por sus exparejas, usualmente parejas sentimentales. Parte de la violencia social, todo eso es violencia social. En este caso, la violencia social allí está asociada a un Estado guerrero, un Estado de guerra, que vive en guerra contra todo el mundo, que vive provocando la guerra porque necesita la guerra para hacer negocios, que vive privilegiando las armas. Todo el mundo tiene el derecho, dicen ellos, y hay que ver si eso es un derecho. Todo el mundo tiene el privilegio, si se lo puede comprar, de comprarse las armas que quiera. Hay que ver si eso es un derecho o si eso es una distorsión, una aberración, una noción enfermiza del derecho, supuesto derecho a tener un arma que además le va a permitir salir a las calles y empezar a disparar contra todo el que él cree que es causante de todos los daños del mundo. Y ahora se le ha vendido a la gente que los causantes de todos los daños del mundo son los inmigrantes, por ejemplo. A buena parte del mercado, diría yo, de la ciudadanía, de la gente.
en Estados Unidos, en países como Estados Unidos y en algunos de Europa, se les está vendiendo que la causa de los males son los inmigrantes. Y entonces contra los inmigrantes también va dirigida la violencia, dirigida desde el Estado. Antes se dirigía contra los comunistas o contra, en fin, había otros pretextos, Hoy son los inmigrantes el problema. Y sí, esos son los salvadores del mundo, que están diciéndole a la gente qué es lo que tienen que hacer. Esos salvadores del mundo viven vendiéndole esos discursos a la gente para llenarla de violencia, de encono, ¿contra quiénes? Contra los inmigrantes, por ejemplo. Del mismo modo que se llenó de violencia a una parte de la sociedad en contra de la mujer. Hay una gran violencia en la sociedad dirigida en contra de la mujer. Sí, la primera noción es que el hombre es el dueño de la mujer. Ese es un tipo de violencia también, un tipo de violencia, la violencia que disminuye en su condición a los demás. Y usted lo ve en la propaganda, aquí en la propaganda, en todas estas revistas comerciales. Usted lo ve como las mujeres son el objeto, no hay que ir más lejos. Aquí están, son el objeto y el sujeto de la propaganda, de la publicidad, las mujeres, ¿sí? Y se las reduce a objetos de la publicidad, y por esa vía también se las denigra. Estamos en una sociedad en la que hace ese tipo de cosas. Unos ciertos salvadores del mundo, porque además son salvadores del mundo, mucha de esta gente. Hoy vemos todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. A Argentina le vendieron a un Antonio Macri como salvador de la Argentina, porque todo lo que estaba haciendo Cristina Fernández era lo malo. Lo bueno era lo que iba a hacer Antonio Macri. Efectivamente, engañaron a la gente con campañas sucias, con campañas por todos los medios de comunicación, con campañas por las redes sociales, y toda la suciedad hizo pues que el partido de Cristina Fernández pues perdiera las elecciones, porque ahora la propaganda juega un papel determinante en todos estos procesos. Lo ha hecho siempre, pero ahora más, ahora mucho más. Toda la propaganda sucia contra el gobierno argentino hizo que el peronismo perdiera las elecciones y que subiera el Salvador de la Argentina. Y vaya usted a ver lo que se está pronosticando hoy para Argentina con este Salvador que llegó. El Salvador que llegó ha provocado un daño brutal a la economía argentina, un daño brutal, endeudándola más allá de sus posibilidades. Un solo préstamo del Fondo Monetario, porque a eso se presta el Fondo Monetario, de 57.000 millones de dólares, y necesita 50.000 más. Y antes de eso tenía no sé cuántos miles más, porque en el fondo lo que quería este señor, que se vendió como un angelito, vendido como el que iba a salvar, el salvador de Argentina, era Antonio Macri. Ese angelito, mire que se lo vendieron, así mismo se lo pintaron como usted lo ve ahí en esa fotografía, como un ángel. Ha llevado el peso argentino al 65 por 1, al 65 por $1. Nos ganó a nosotros, ¿sí? Porque él lo recibió a una tasa que andaba por menos del 20, el 15, por allá,
10, 12, o sea, se movía en esa franja. Pues ya lo llevó a 60, 65, el Angelito Macri, porque desde luego así él favorece sus negocios y él favorece los negocios del sector de la clase dominante. Los negocios son favorecidos porque si antes usted necesitaba con un millón de dólares usted conseguía 20 millones de pesos, ahora el mismo millón de dólares le vale 65 millones de pesos. Y con eso usted paga toda la nómina de su empresa, con eso usted paga todos los gastos de su empresa y le queda cuarto que es de abarco viejo. Para eso sirven las devaluaciones. Aquí ocurrió algo parecido. Nosotros vivimos eso en el periodo 2000-2004 que usted recuerda, ¿no? Que recordamos tan tristemente ese periodo 2000-2004, 4 años, cuando el gobierno salvador de esa época, que era el del PRD Hipólito Mejía, esos eran los salvadores del país, recibieron la tasa del dólar alrededor de 20 por 1 y la llevaron a 60 por 1. Mire usted si la cosa es grande, que hoy que estamos en el 2019, han pasado casi 20 años, 15 años han pasado, y la prima del dólar está en el 50, 51 está. 51 con 10, 51 con 2, 51, ahí, en 51. 15 años después, sin embargo, esta gente tuvo la osadía de llevarlo hasta 60 por 1, que no ha llegado hoy, 15 años después. No ha llegado, siguiendo todo el proceso natural del desarrollo económico, del desenvolvimiento económico del país. No ha llegado a 60 por 1. Pues sí, aquella gente llevó el dólar al 60 por 1. Imagínese usted la cantidad, cientos, miles de pequeños comerciantes que quebraron, quebrados, pequeños y medianos comerciantes y hasta grandes empresas quebraron también, pero salieron de competencia miles de pequeños negocios, de pequeños negocios. Imagínese usted lo que está ocurriendo en Argentina ahora mismo, donde están quebrando también centenares, quizás miles de pequeños y medianos negocios. Esos son los salvadores, esos son los salvadores. Vea usted lo que está ocurriendo en el Brasil. Otro salvador, y este sí que era un salvador, Mesías. De verdad, este era un Mesías, ungido, bautizado en una iglesia protestante, convertido al protestantismo, ese que ustedes ven ahí, el señor Jair Bolsonaro, otro salvador del mundo, salvador de Brasil, desde luego, otro salvador. Dios nos libre de los salvadores. Dios nos libre de los salvadores.